antes de que saliera el sol. Tomé mi sombrero y salí por el camino. El polvo se levantaba detrás de mis pasos, pero yo sabía que no caminaba solo. Mi corazón estaba cansado, mi esperanza casi se apagaba. Pero miré hacia el cielo y dije: Señor, toma mi mano en este camino. Venía de una noche muy larga, de lágrimas escondidas en mi almohada, tantas puertas cerradas frente a mí, tantos no lastimando mi alma. No tenía dinero en mis bolsillos, ni respuestas para lo que sucedía, pero tenía una pequeña certeza: Dios todavía cuidaba de mi vida. Y cuando el camino se hizo pesado, cuando mis pies ya querían parar, escuché una voz dentro de mi alma diciendo: hijo, sigue adelante, yo te voy a sostener. Voy por el camino con polvo en mis pies, con el corazón cansado, pero firme en la fe. Si el mundo me dice que no voy a vencer, miro hacia el cielo y continúo de pie. Mi Dios va adelante, preparando el camino. Cuando todos me dejan, Él permanece conmigo. Puede faltar dinero, puede faltar el pan, pero nunca faltará Dios en mi corazón. Hubo un día que lloré en silencio, sentado debajo de un cielo sin estrellas. Pregunté: mi Dios, ¿todavía me escuchas? ¿Todavía estás mirando hacia mí? En aquel profundo silencio de la noche, cuando nadie podía verme llorar, sentí una paz entrando en mi pecho y una esperanza comenzando a regresar. A la mañana siguiente llegó una noticia que ya no esperaba recibir. Una puerta que llevaba tanto tiempo cerrada, de repente comenzó a abrirse para mí. Yo no tuve que derribar aquella puerta, Dios puso la llave en mis manos. Y en aquel momento entendí llorando: quien espera en Dios nunca espera en vano. Voy por el camino con polvo en mis pies, con el corazón cansado, pero firme en la fe. Si el mundo me dice que no voy a vencer,
Miro hacia el cielo y continúo de pie. Mi Dios va adelante, preparando el camino. Cuando todos me dejan, Él permanece conmigo. Puede faltar dinero, puede faltar el pan, pero nunca faltará Dios en mi corazón. Si hoy estás caminando solo, si el camino parece no tener final, no abandones tu esperanza. Dios todavía está cuidando de ti. El polvo puede esconder tus huellas, las lágrimas pueden nublar tu mirada, pero existe un Dios allá en lo alto que conoce el camino donde estás. Ya atravesé noches sin estrellas, ya pensé que no podría continuar, pero cada vez que mis fuerzas terminan, Dios me enseñaba nuevamente a caminar. Y si Él me trajo hasta aquí, sé que todavía me llevará más allá. Mi historia no termina en el desierto, porque en las manos de Dios hay un nuevo final. Voy por el camino con polvo en mis pies, con el corazón cansado pero firme en la fe. Puede venir la lluvia, puede venir el temporal, mi Dios continúa siendo mi fortaleza eterna. Mi Dios va adelante, preparando el camino. Yo nunca estuve solo, Él siempre estuvo conmigo. A la orilla del camino estaba sentado, con sus ojos cerrados esperando un milagro. Pasaban personas pero nadie lo veía, y en medio de la noche aún guardaba esperanza. No podía contemplar el brillo del día, ni el rostro de aquellos que cerca estaban, pero dentro de su pecho existía una certeza, que Jesús algún día cambiaría su historia. Hasta que escuchó una gran multitud, preguntó qué estaba pasando allí, y alguien le dijo con mucha emoción: es Jesús de Nazaret, está pasando aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí. Jesús, hijo de David, escucha mi clamor. Toca mis ojos, Señor, toca también mi corazón. Aunque la multitud quiera hacerme callar, mi fe todavía me hará gritar. Porque cuando Jesús pasa por el camino, hasta lo imposible puede cambiar.
quieres más. Jesús no tiene tiempo para escucharte, pero aquel hombre gritó todavía más fuerte: Hijo de David, ven a ayudarme. Jesús se detuvo en medio del camino y preguntó con amor y compasión: ¿qué quieres que haga por ti? Y él respondió desde su corazón: Maestro, quiero volver a ver, quiero contemplar la luz otra vez, quiero caminar sin depender de nadie, quiero seguirte por todos mis días. No fue la riqueza, no fue el poder, no fue la fuerza de ningún hombre. Fue la fe de aquel hombre que creyó que Jesús todavía podía hacer un milagro. Y Jesús dijo: tu fe te ha salvado. La luz entró en sus ojos, vio el cielo por primera vez, vio el camino delante de él, vio las lágrimas de aquellos que lo rodeaban y vio a Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, yo creo en ti. Si hoy estoy llorando, mañana cantaré. Si hoy estoy en el valle, mañana venceré. El mismo Jesús que abrió aquellos ojos todavía hace milagros hoy. El mismo Jesús que escuchó aquel clamor todavía escucha nuestra voz. Cuando Jesús pasa por el camino, la oscuridad tiene que retroceder. Cuando Jesús toca una vida, el imposible comienza a desaparecer. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque no pueda ver, yo confiaré en ti. Mi esperanza está viva, mi corazón volvió a creer, porque si Jesús está pasando, yo no voy a quedarme callado. Voy a levantar mi voz al cielo y clamar por mi milagro. Si hoy estás sentado a la orilla de tu camino, si ya no puedes ver una salida, no desistas, levanta tu voz, clama a Jesús. Porque quizá tú no puedas ver el camino, pero Jesús ya está caminando delante de ti. Cuando Jesús toca una vida, el imposible comienza a desaparecer. Había
una mujer con los ojos cansados, con poco alimento y el corazón preocupado. La deuda golpeaba la puerta de su casa y el miedo le decía: ahora todo se acaba. Sus hijos estaban cerca, esperando una respuesta, pero dentro de aquella casa no quedaba esperanza. Ella solamente tenía un poco de aceite y pensaba que aquello no sería suficiente. Pero Dios envió una palabra por medio del profeta: no tengas miedo, todavía existe una salida. Ve dentro de tu casa, busca las vasijas y comienza a derramar. El aceite no se acabó, el aceite no se acabó. Cuando parecía que era el fin, Dios hizo que lo poco se multiplicara. El aceite no se acabó, la vasija continuó. Cuando la fe entró en aquella casa, lo imposible Dios realizó. Puede faltar el dinero, puede faltar el pan, pero cuando Dios entra en una casa, Él cambia toda la situación. Ella comenzó a buscar las vasijas, una por una empezó a colocar. Llamó a sus vecinos, tocó cada puerta, porque tenía una promesa que guardar. Tomó la pequeña vasija de aceite y comenzó lentamente a derramar. Y aquel aceite que parecía tan poco comenzó de repente a multiplicar. Una vasija se llenó, después otra se llenó y otra apareció. La mujer lloraba mientras decía: mi Dios, no puedo entender. Aquello que parecía tan pequeño en las manos de Dios se volvió abundante. Lo que era motivo de desesperación se convirtió en testimonio en aquel instante. Y cuando la última vasija se llenó, ella comprendió el tamaño del milagro. El Dios que cuida de sus hijos no llegó tarde. Él ya estaba preparando la multiplicación. El aceite no se acabó, el aceite no se acabó. Cuando parecía que era el fin, Dios hizo que lo poco se multiplicara. El aceite no se acabó, la vasija continuó. Cuando la fe entró en aquella casa, lo imposible Dios realizó. Si hoy solamente tienes un poco, no desprecies lo que Dios puso en tus manos, porque aquello que parece pequeño puede convertirse en una gran provisión. Tal vez estás diciendo: Señor, solamente tengo un poco. Tal vez tienes poca fuerza, poco dinero, poca esperanza. Pero Dios te está diciendo: pon lo poco en mis manos. El aceite no se acabó, la esperanza no se acabó. Si Dios
acabó. El aceite no se acabó. La promesa no se acabó. El Dios que hizo aquel milagro sigue siendo Dios hoy. Puede faltar en la despensa, puede faltar sobre la mesa, pero cuando Dios envía provisión, Él manifiesta su grandeza. El aceite no se acabó. El aceite no se acabó. Lo poco en las manos de Dios se transforma en mucho más. El aceite no se acabó. 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 Mi casa estaba en silencio, pero por dentro había una guerra. Cada cuarto guardaba una lágrima, cada pared conocía una espera. La mesa estaba puesta, pero faltaba alegría. La familia estaba junta, pero nadie hablaba. Había tristeza dentro del pecho y una preocupación que nos separaba. Aquella noche me arrodillé cuando todos fueron a dormir. Puse a mi familia delante de Dios y comencé llorando a pedir: Señor, visita mi casa, entra en cada habitación. Donde haya tristeza, trae alegría. Donde hay heridas, trae restauración. Yo no tenía fuerzas para cambiarlo todo, ni dinero para resolver la situación, pero todavía tenía una esperanza, la fe dentro de mi corazón. Y dije con lágrimas en los ojos: Señor, ya no puedo solo. Si tú no entras en mi casa, no sé cómo continuar. Dios visitó mi casa, Dios visitó mi hogar. Donde había lágrimas, Él hizo la esperanza regresar. Dios visitó mi casa, yo puedo testificar. Cuando todo parecía perdido, Jesús comenzó a restaurar. Él tocó a mi familia, Él tocó mi corazón. Entró por la puerta de mi casa y volvió a traer la unión. Siguiente algo había cambiado, lo sentí cuando el sol apareció. Aquella casa que estaba tan triste, poco a poco nuevamente sonrió. Una persona que estaba distante volvió a acercarse otra vez. Un corazón que estaba herido comenzó lentamente a perdonar. No sucedió todo de una vez, pero Dios comenzó a trabajar. Primero cambió mi corazón, después comenzó mi hogar a transformar.
Tal vez hoy existe una casa llorando, tal vez una familia perdió la dirección. Pero si todavía hay alguien orando, todavía existe esperanza en ese hogar. Dios visitó mi casa, Dios visitó mi hogar. Donde había lágrimas, Él hizo la esperanza regresar. Dios visitó mi casa, yo puedo testificar. Cuando todo parecía perdido, Jesús comenzó a restaurar. La paz volvió a nuestra mesa, la oración volvió al hogar. Y aquello que parecía imposible, Dios comenzó a transformar. Tal vez estás escuchando esta canción dentro de una casa llena de dolor. Tal vez alguien que amas está distante. Tal vez estás pensando: Dios mío, todavía existe una salida. Sí, todavía existe la salida. No dejes de orar, no dejes de creer, porque Dios puede entrar donde nadie más puede entrar. Él puede sanar un corazón herido, puede restaurar un matrimonio, puede acercar nuevamente a los hijos, puede traer paz donde había confusión. Cuando Dios visita una casa, la historia comienza a cambiar. Dios visitó mi casa, Dios visitó mi hogar. Si Él cambió mi historia, también puede cambiar la tuya. Dios visitó mi casa, nunca lo voy a olvidar. Lo que comenzó con una oración terminó en un milagro para celebrar. La tristeza se fue, la esperanza regresó. Mi familia volvió a sonreír porque Jesús entró en mi hogar. No sé cómo está tu casa hoy, pero haz una oración. Pon a tu familia delante de Dios y no desistas, porque el mismo Dios que visita mi casa todavía restaura familia, todavía sana corazón, todavía hace milagros. Dios visita mi casa, Dios visita mi hogar. Mientras existe fe y oración, siempre habrá esperanza, espera comenzar de nuevo. Daniel vivía lejos de su tierra, pero llevaba a Dios en su corazón. Aunque estaba rodeado de reyes y riquezas, nunca abandonó su fe ni su oración. Cada día abría su ventana, miraba hacia el cielo y comenzaba a orar. No importaba lo que el mundo dijera, Daniel sabía en quién podía confiar. Un día hicieron una ley contra él,
querían hacer desaparecer su fe. Pero Daniel no cambió sus principios, porque decidió confiar y permanecer de pie. Le dijeron: deja de orar por unos días o terminarás en la cueva de los leones. Pero Daniel volvió a doblar sus rodillas y entregó a Dios todas sus preocupaciones. Podían cerrar todas las puertas, podían intentar hacerlo desistir, pero quien pone su vida en las manos de Dios no tiene que temer para seguir. Daniel no se inclinó, Daniel no negó su fe, aunque estaba frente a los leones, Dios lo mantuvo de pie. Daniel no se inclinó, decidió confiar en el Señor, y aquella noche Dios cerró la boca de cada león. Cuando el hombre ya no podía hacer nada, Dios entró en aquella situación. El Dios que protege a sus hijos todavía obra con poder y liberación. La noche llegó a la cueva oscura, Daniel no sabía qué iba a suceder, pero mientras los leones estaban a su alrededor, el Dios del cielo estaba allí para protegerlo. Tal vez Daniel sintió miedo, pero su fe era mayor que la aflicción. Él sabía que incluso dentro de aquella cueva, Dios todavía sostenía su mano. Cuando amaneció, el rey corrió hasta la cueva. Daniel, tu Dios pudo librarte. Y Daniel respondió: mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel no se inclinó, Daniel no negó su fe, aunque estaba dentro de la cueva, Dios lo mantuvo de pie. Daniel no se inclinó, el Señor no lo abandonó. Cuando todos esperaban su muerte, Dios mostró que Él es el Señor. El enemigo preparó la cueva, pero Dios preparó la liberación. El hombre escribió la sentencia, pero Dios cambió el final de aquella situación. Tal vez hoy estás frente a tu propia cueva. Tal vez hay personas que quieren verte caer. Tal vez te están diciendo que ya no existe una salida. Pero no te inclines, no abandones tu fe. Continúa orando, continúa creyendo, porque el mismo Dios de Daniel sigue siendo Dios hoy. No te inclines, no abandones la fe. Aunque llegue la prueba, continúa firme de pie. No te inclines, confía en el Señor. La cueva no será tu final, Dios todavía es tu protector. Puede llegar la noche, puede llegar la persecución, pero quien pone su vida en las manos de Dios nunca pelea solo. Daniel entró en la cueva, pero salió con un testimonio. Entró rodeado de leones, pero salió protegido por el Dios vivo. Y si Dios cerró la boca de los leones para Daniel, también puede abrir un camino donde tú no consigues ver ninguna salida. Daniel no se inclinó y Dios nunca lo abandonó. Quien permanece firme en la fe verá lo que Dios preparó.
Yo pensé que ya no había salida. Lloré en silencio sin saber qué hacer. Miré hacia los lados buscando respuestas, pero nadie me podía responder. Mi esperanza estaba casi terminada, mi corazón cansado yo esperar. Fue cuando escuché dentro de mi alma: hijito, todavía no es hora de parar. Me arrodillé en el suelo de mi casa, con lágrimas cayendo sobre el piso. No tenía palabras para decir, solamente tenía fe dentro de mí. Dije: Señor, mira hacia mí. Tú conoces todo mi dolor. Si existe un camino en este desierto, muéstrame dónde seguir, Señor. Mientras mis ojos veían problemas, Dios ya estaba preparando la solución. Mientras yo pensaba que estaba solo, Él sostenía mi corazón. No entendía lo que estaba pasando, pero decidí continuar. Aunque no pudiera ver la salida, decidí en Dios confiar. Dios todavía hace milagros. Dios todavía abre el mar. Cuando parece que no hay camino, Él hace un camino aparecer. Dios todavía hace milagros. Dios todavía puede transformar lo que el hombre llama imposible. En las manos de Dios puede cambiar. Si la puerta está cerrada, Dios la puede abrir. Si el camino terminó, Él lo puede construir. Un día la noticia llegó de repente. Aquello que esperaba sucedió. No podía creer lo que estaba viendo, porque Dios respondió mi oración. Lo que era motivo de tantas lágrimas se convirtió en motivo para agradecer. Aquella oración hecha de madrugada se transformó en testimonio para contar. Miré hacia el cielo llorando. Señor, ahora puedo entender. La demora no era abandono. El silencio no significaba que me olvidaste. Tal vez estás pasando por un desierto. Tal vez estás cansado de esperar, pero no tires tu esperanza. Dios todavía puede sorprenderte. La noche puede ser muy larga, pero el amanecer llegará. El llanto puede durar una noche, pero Dios todavía puede hacerte cantar. Dios todavía hace milagros. Dios todavía abre
Cuando parece que no hay camino, Él hace un camino aparecer. Dios todavía hace milagros, Dios todavía puede transformar lo que el hombre llama imposible. En las manos de Dios puede cambiar. No importa el tamaño de la lucha, no importa la fuerza de la tormenta. Si Dios está dentro de la barca, tú llegarás al otro lado. Tal vez hoy estás llorando, tal vez nadie conoce tu lucha. Tal vez estás preguntando, ¿será que Dios todavía hará algo? Continúa creyendo, continúa orando, continúa caminando, porque el Dios que hizo milagros en el pasado sigue siendo el mismo Dios hoy. Dios todavía hace milagros, Dios todavía está aquí. Si Él cuidó de mí ayer, también cuidará de ti. Dios todavía hace milagros, no dejes de creer. Lo que hoy parece imposible, mañana será un testimonio para contar. Yo atravesé el desierto, yo sobreviví al dolor, y hoy estoy cantando, porque nunca me abandonó el Señor. Yo pensé que ya no había salida, lloré en silencio sin saber qué hacer. Miré hacia los lados buscando respuestas, pero nadie me podía responder. Mi esperanza estaba casi terminada, mi corazón cansado de esperar. Fue cuando escuché dentro de mi alma: hijito, todavía no es hora de parar. Me arrodillé en el suelo de mi casa, con lágrimas cayendo sobre el piso. No tenía palabras para decir, solamente tenía fe dentro de mí. Dije: Señor, mira hacia mí, tú conoces todo mi dolor. Si existe un camino en este desierto, muéstrame dónde seguir, Señor. Mientras mis ojos veían problemas, Dios ya estaba preparando la solución. Mientras yo pensaba que estaba solo, Él sostenía mi corazón. No entendía lo que estaba pasando, pero decidí continuar. Aunque no pudiera ver la salida, decidí en Dios confiar. Dios todavía hace milagros, Dios todavía abre el mar. Cuando parece que no hay camino, Él hace un camino aparecer. Dios todavía hace milagros,
Dios todavía puede transformar lo que el hombre llama imposible. En las manos de Dios puede cambiar. Dios todavía hace milagros. Dios todavía abre el mar. Cuando parece que no hay camino, Él hace un camino aparecer. Dios todavía hace milagros. Dios todavía puede transformar lo que el hombre llama imposible. En las manos de Dios puede cambiar. Si la puerta está cerrada, Dios la puede abrir. Si el camino terminó, Él lo puede construir. Un día la noticia llegó de repente. Aquello que esperaba sucedió. No podía creer lo que estaba viendo, porque Dios respondió mi oración. Lo que era motivo de tantas lágrimas se convirtió en motivo para agradecer. Aquella oración hecha de madrugada se transformó en testimonio para contar. Miré hacia el cielo llorando. Señor, ahora puedo entender. La demora no era abandono. El silencio no significaba que me olvidaste. Tal vez estás pasando por un desierto. Tal vez estás cansado de esperar. Pero no tires tu esperanza. Dios todavía puede sorprenderte. La noche puede ser muy larga, pero el amanecer llegará. El llanto puede durar una noche, pero Dios todavía puede hacerte cantar. Dios todavía hace milagros. Dios todavía abre el mar. Cuando parece que no hay camino, Él hace un camino aparecer. Dios todavía hace milagros. Dios todavía puede transformar lo que el hombre llama imposible. En las manos de Dios puede cambiar. No importa el tamaño de la lucha, no importa la fuerza de la tormenta. Si Dios está dentro de la barca, tú llegarás al otro lado. Tal vez hoy estás llorando, tal vez nadie conoce tu lucha. Tal vez estás preguntando, ¿será que Dios todavía hará algo? Continúa creyendo, continúa orando, continúa caminando, porque el Dios que hizo milagros en el pasado sigue siendo el mismo Dios hoy. Dios todavía hace milagros. Dios todavía está aquí. Si Él cuidó de mí ayer, también cuidará de ti. Dios todavía hace milagros. No dejes de creer. Lo que hoy parece imposible, mañana será un testimonio para contar. Yo atravesé el desierto, yo sobreviví al dolor,
Y hoy estoy cantando, porque nunca me abandonó el Señor. Si lui sora veci puede lloró, llore la pesesa yo. Si la consigues ver la salida, oggi no confiera, porque Dios todavía hace milagros, Dios todavía ha restado. Yo tenía una vida bendecida, una familia, un hogar y mucha paz. Pero en un solo día perdió tantas cosas que parecía que no podía continuar. Llegaron noticias una tras otra y su corazón comenzó a llorar. Pero aún en medio de aquella tristeza, Job decidió en Dios confiar. Sus amigos llegaron para juzgarlo, decían que Dios lo había abandonado. Pero Job levantó sus ojos al cielo y permaneció firme y confiado. Su cuerpo estaba lleno de heridas, su alma cansada de tanto dolor, pero desde el fondo de su tristeza todavía adoraba al Señor. Cuando todo parecía terminado, cuando ya no había explicación, Job se aferró a una sola certeza: Dios seguía teniendo el control. Podían cambiar las circunstancias, podía aumentar la aflicción, pero una cosa nunca cambiaría: su confianza en el Señor. La última palabra es de Dios, la última palabra Él tendrá. Aunque el mundo diga que todo terminó, Dios todavía puede transformar. La última palabra es de Dios. No voy a dejar de creer, aunque hoy camine por el valle, sé que mañana volveré a vencer. Porque mi Dios sigue sentado en su trono, Él nunca perdió el control. Aunque yo no entienda el camino, seguiré confiando en el Señor. Hubo noches en que Job lloraba, preguntando por qué tanto dolor. Pero mientras sus lágrimas caían, Dios seguía cuidando de su corazón. Y llegó el día en que Dios habló, mostrando su grandeza y su poder. Job comprendió que aún sin respuestas, Dios siempre sabía qué hacer. Y después de aquella larga prueba, Dios cambió nuevamente su historia. Lo que parecía una derrota terminó convirtiéndose en victoria. Dios restauró lo que había perdido y multiplicó su bendición. Job salió de aquel largo desierto con una fe mucho más fuerte en el corazón. La última palabra es de Dios, la última palabra Él tendrá. Aunque el mundo diga que todo terminó, Dios todavía puede transformar. La última palabra es de Dios. No voy a dejar de creer,
Si Dios estuvo conmigo en el desierto, también me hará volver a florecer. Mi historia no termina en el dolor, mi historia está en sus manos. Aunque hoy no pueda ver la salida, Dios ya está preparando el mañana. Tal vez hoy estás viviendo tu propio momento como yo. Tal vez perdiste algo importante, tal vez llevas meses preguntando, Dios, ¿por qué? No abandones tu fe, no te rindas, no pienses que Dios se olvidó. La última palabra todavía no fue dicha. La última palabra es de Dios, mi historia Él escribirá. Aunque hoy esté llorando, mañana Dios me hará cantar. La última palabra es de Dios, yo todavía voy a creer. Lo que hoy parece una derrota, mañana será un testimonio de fe. El dolor no será para siempre, la noche también pasará. Después del desierto viene la lluvia y después de la prueba Dios restaurará. Si estás llorando, sigue creyendo. Si estás cansado, sigue creyendo. Si no ves la salida, con fe yo, porque tu historia todavía por terminar. La última palabra es de Dios, la última palabra es de Dios. Y todavía puede trillar lo que hoy parece imposible, mañana puede transformar. Job tenía una vida bendecida, una familia, un hogar y mucha paz. Pero en un solo día perdió tantas cosas que parecía que no podía continuar. Llegaron noticias una tras otra y su corazón comenzó a llorar. Pero aún en medio de aquella tristeza, Job decidió en Dios confiar. Sus amigos llegaron para juzgarlo, decían que Dios lo había abandonado. Pero Job levantó sus ojos al cielo y permaneció firme y confiado. Su cuerpo estaba lleno de heridas, su alma cansada de tanto dolor. Pero desde el fondo de su tristeza todavía adoraba al Señor. Cuando todo parecía terminar, cuando ya no había explicación, Job se aferró a una sola certeza: Dios seguía teniendo el control.
Podían cambiar las circunstancias, podía aumentar la aflicción, pero una cosa nunca cambiaría: su confianza en el Señor. La última palabra es de Dios, la última palabra Él tendrá. Aunque el mundo diga que todo terminó, Dios todavía puede transformar. La última palabra es de Dios. No voy a dejar de creer. Aunque hoy camine por el valle, sé que mañana volveré a vencer. Porque mi Dios sigue sentado en su trono. Él nunca perdió el control. Aunque yo no entienda el camino, seguiré confiando en el Señor. Hubo noches en que Job lloraba, preguntando por qué tanto dolor. Pero mientras sus lágrimas caían, Dios seguía cuidando de su corazón. Y llegó el día en que Dios habló, mostrando su grandeza y su poder. Yo comprendió que aún sin respuestas, Dios siempre sabía qué hacer. Y después de aquella larga prueba, Dios cambió nuevamente su historia. Lo que parecía una derrota terminó convirtiéndose en victoria. Dios restauró lo que había perdido y multiplicó su bendición. Job salió de aquel largo desierto con una fe mucho más fuerte en el corazón. La última palabra es de Dios, la última palabra Él tendrá. Aunque el mundo diga que todo terminó, Dios todavía puede transformar. La última palabra es de Dios. No voy a dejar de creer. Si Dios estuvo conmigo en el desierto, también me hará volver a florecer. Mi historia no termina en el dolor, mi historia está en sus manos. Aunque hoy no pueda ver la salida, Dios ya está preparando el mañana. Porque tal vez tarde viera mejor. Tal vez hoy estás viviendo tu propio momento como yo. Tal vez perdiste algo importante. Tal vez llevas meses preguntando: Dios, ¿por qué? No abandones tu fe, no te rindas. No pienses que Dios te olvidó. La última palabra todavía no fue dicha. La última palabra es de Dios. Mi historia Él escribirá. Aunque hoy esté llorando, mañana Dios me hará cantar. La última palabra es de Dios. Yo todavía voy a creer. Lo que hoy pareció una derrota, mañana será un testimonio de fe. El dolor no será para siempre, la noche también pasará. Después del desierto viene la lluvia, y después de la prueba Dios restaurará. Si estás llorando, sigue creyendo. Si estás cansado, sigue caminando. Si no ves la salida, confía en Dios,
porque yo estoy todavía conmigo. La última palabra es de Dios. La última palabra es de Dios. Mi historia ya puede él tendrá lo que parece un vacío.